Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ha llegado el turno de hablar del caza más popular dentro de las filas del Imperio, y uno que fue también retomado después en los tiempos de la Primera Orden, justo el mítico TIE Fighter. Claro, muchos vemos esta nave en sí como una enemiga porque estaba en el bando de los villanos y porque sabemos bien que tenía múltiples fallas o simplemente porque la veíamos estallar una y otra vez en las películas. Pero esta vez analizaremos 13 grandes ventajas que esta nave caza tenía que convirtieron al caza TIE en la nave insignia del Imperio durante más de 2 décadas. Esto como parte de esta nueva serie de videos donde hablaremos tanto de las ventajas y desventajas de todo tipo de naves en Star Wars. Unos videos que los iremos agrupando también en una lista de reproducción única, Masters. Por lo que si tienes una idea de nave, Master, déjamela en los comentarios y haremos que suceda. Así que entrando en la primera gran ventaja que tenía el TIE Fighter Imperial, debemos saber que estos iban en perfecta sintonía con la filosofía imperial de producción en masa. Esta pues era probablemente el mayor símbolo de toda la época imperial porque fue la nave que más se construyó porque era sumamente fácil de hacerlo por sus sencillos y baratos componentes. Había docenas de fábricas de TIE Fighters, aunque las más importantes que se conocen estaban en el sistema coreliano, en la luna de Simon V y en el propio planeta Corelia. Era tan sencillo construir un TIE Fighter que algunos cálculos sugieren a que había 1.8 millones de estos distribuidos solo en los 25.000 Star Destroyers al final de la época imperial, y esto quitando a los que había en distintas bases planetarias o puestos de avanzada. En segundo lugar, sobre las ventajas de los caza TIE, es que era una nave con requerimientos tan mínimos y que se construía en serie con piezas siempre tan estándar que esto redujo su costo como ninguna otra nave en la historia. Y esto era una enorme ventaja para la filosofía imperial de invadirlo todo y así expandir al máximo su presencia en toda la galaxia. Claro, un TIE sacrificaba no tener escudos o sistema de soporte vital, pero al siempre requerir de 2 alerones planos y una cabina, su proceso de ensamblaje sería sumamente sencillo. Todo esto le terminaría dando otras grandes ventajas como iremos viendo. Así que en tercer lugar, y algo que se relaciona a lo anterior, es que precisamente los TIE Fighters, con el fin de hacerlos lo más sencillos y baratos posibles, fueron diseñados específicamente como naves para cuidar un cierto sector y para hacer de compañía a los cruceros capitales. Por eso carecían de hiperimpulsores. Esto, claro, se podría considerar como una desventaja, pero fueron hechos así para que costaran mucho menos y su diseño fuera más sencillo. Así pues, podían tener una sencilla cabina circular donde solo tenían un motor subluz, aunque claro, dependían de tener una base o nave capital cerca. Pero esto con el fin de ahorrar espacio y costo, paradójicamente provocó una gran ventaja en los TIE Fighters, ya que no solo no tenían hiperimpulsores, sino que se ahorró también en sistemas que el Imperio consideraba inútiles como escudos y soporte vital, ya que en sí veían al TIE como una nave desechable y fácilmente reemplazable. Esto pues lo querían convertir en una ventaja al tener millones de estas naves, pero al carecer de todos estos sistemas, su masa esférica se enfocó únicamente en crear un gran motor de iones gemelos que fuera increíblemente rápido a velocidades de ataque subluz. Así que esto le dio una posibilidad al Imperio de crear una nave caza que hiciera trizas a los típicos bombarderos Y-Wings que se usaban desde los tiempos de la República, e incluso fueron un rival perfecto para los X-Wings que eran superiores en equipo y que contaban con 4 motores. Prácticamente el ahorro en los TIEs con solo 2 motores hizo maravillas para combatir de igual a igual muchos cazas distintos de la rebelión. Así que en el quinto lugar debemos saber que estos TIE Fighters funcionaban como el tándem perfecto con su respectivo Star Destroyer, ya que uno le daba la posibilidad al otro de estar bien refugiado al no estar volando todo el tiempo y de poder entrar a velocidades luz, pero también de ser desplegados en segundos cuando fueran necesarios. Con ello se explica por qué los TIE no necesitaban tener hiperimpulsores, claro, porque este tándem que hacía ayudaba al Imperio a poder abarcar mayor cantidad de terreno por toda la galaxia.
potencia. Con ello, no solo podrían tener en horas un Star Destroyer en un sistema entero para invadirlo, sino también 72 TIE Fighters listos para pelear. Pero eso no es lo único, ya que en el séptimo lugar en esta lista, debemos saber que los TIE Fighters estaban también diseñados para adaptarse a los diseños de casi cualquier hangar o naves de diferentes tipos en el Imperio, que en sí las hacía naves muy versátiles para la defensa en todo momento, ya que podían apoyarse en sus alas o podían estar escalonadas en los hangares como lo vimos en el episodio 7, pero también podían estar suspendidas para que los pilotos entraran por barandales superiores a las cabinas. Pero este acomodo siempre de las mismas dimensiones hacía que un caza TIE se pudiera adaptar para formar parte de las 72 naves que cargaba un Star Destroyer, o en menor escala al formar parte de la escolta de un crucero clase Gozanti que podría cargar entre 1 a 4 naves como lo vimos en Rebels. Pero sobre todo, al siempre estar suspendidas en cada uno de los diferentes hangares o barandales, esto les daría un tiempo de rápida respuesta a los pilotos para salir en segundos ante cualquier ataque. Por eso también eran tan versátiles. La octava ventaja que debemos conocer es que el TIE Fighter era un blanco sumamente pequeño y difícil de darle. Y esto incluso nos lo dice la guía visual de vehículos y de naves, ya que esta nave apenas medía en su extremo más largo, que eran sus alas, 7 metros. Pero precisamente solo esas dos caras de sus 6 posibles eran las claramente visibles, ya que ni su frente, reverso o sus partes inferiores o superiores eran tan fácilmente visibles por ser una pequeña esfera que se unía con 2 brazos a los alerones. Básicamente era un blanco muy pequeño de dar si se le veía en alguna de estas 4 dimensiones. Y a esto, si le sumamos la velocidad de la nave, la convertía en un caza sumamente difícil de perseguir, lo cual también explica por qué en la Star Wars original muchos disparos pasaban de largo por los TIEs en repetidas ocasiones. Pero la novena ventaja se relaciona a algo que vimos en un punto anterior, ya que, como sabemos, se eliminó mucha de la masa excedente del fuselaje del caza TIE para hacerla sumamente compacta y ligera. Esto pues fue una estrategia de diseño para ahorrar el mayor peso posible incluido en sus motores, ya que básicamente la esfera de cabina del TIE era un gran motor con únicamente sistemas de navegación y de disparo, lo cual todo esto se tradujo en una gran maniobrabilidad. Los controles del TIE eran tan finos como pocas naves porque precisamente no tenían el peso excedente que tenían otras naves más pesadas que cargaban mucho armamento o equipo, ya que los TIE, al menos los de la época imperial, solo tenían láseres y nada de misiles o bombas. Vaya, todo el desempeño de la nave se basó en tener una nave tan pero tan ligera que cualquier piloto joven pudiera adaptarse a ella sin mucho problema. Era pues una nave sumamente sencilla y totalmente maniobrable, con respuestas casi inmediatas, algo que pocas naves tenían. Pero el 10º punto entre las grandes ventajas que tenían los caza TIE, que va en perfecto sentido con su ligereza y maniobrabilidad, es la velocidad máxima que podían alcanzar estas naves imperiales, ya que incluso el propio Luke Skywalker en la Star Wars original puede hacernos notar por su comunicador que estas naves viajaban a una velocidad de ataque sumamente rápida. De hecho, estos brillantes motores gemelos de los TIE los hacía alcanzar una velocidad atmosférica máxima de 1200 km por hora, es decir, un Mach 1, y estaban ligeramente por debajo de los TIE Interceptors y de los A-Wings rebeldes, que eran las naves más rápidas de la época. Pero esta velocidad ejemplifica por qué los TIE, a pesar de tener menos sistemas o armas, eran tan competentes contra los X-Wings o los bombarderos Y-Wings, ya que ambas naves viajaban a una velocidad de ataque máxima menor a los cazas TIE. Es más, los TIE eran un 20% más rápidos que los Y-Wings, por eso podían hacer los trizas tan fácil, y también un 12,5% más rápido que los X-Wings. Por eso, a pesar de sus claras diferencias, podían hacerle frente a los rebeldes por momentos. Es así que llegamos a las 3 últimas y raras ventajas que tenían los caza TIE. Y en el lugar 11 debemos saber que estas naves construidas de manera estándar y por montones por considerarse desechables, tuvieron un ahorro extra que las hizo aún mucho más costeables para producirlas en masa, ya que estas naves en la época imperial no generaban dentro de su cabina una atmósfera respirable. Esto porque carecían de un sistema de soporte vital. Claro, todo con el fin, como vimos en los puntos anteriores, de hacerla mucho más barata, rápida y maniobrable. Esto pues explicaría por qué el Imperio consideraba tanto la cantidad por sobre la calidad en el diseño de los TIE.
pero también nos demuestra por qué absolutamente todos los pilotos imperiales debían tener su propio traje de soporte vital y su mascarilla de oxígeno, precisamente porque la nave carecía de ellos. De hecho, si llegaban a estrellarse o si la nave fallaba, estas contenían, eso sí, provisiones mínimas por hasta 2 días, lo cual, claro, era un pequeño complemento para muchas de las cosas que carecía el TIE. Pero sin duda, una de las cosas más fenomenales dentro del diseño único de los TIE Fighters está en el lugar 12 en esta lista, y eso justamente era su curioso sistema de láseres duales, ya que el armamento típico de los TIE en la época imperial tenían 2 cañones montados únicamente al frente, aunque también conocemos que más tarde la Primera Orden modificaría la cabina de los TIE y le dotaría de una cabina dual capaz de disparar al frente y al reverso. Pero lo verdaderamente importante de esto era cómo funcionaban sus cañones láseres, ya que estos estaban totalmente ligados a los 2 grandes alerones de 7 metros de altura que tenían, ya que precisamente la energía que despedían los cañones era obtenida a través de la radiación solar que obtenían esos alerones de matriz, que en realidad eran 2 gigantescos paneles solares que proveían de energía a la nave, tanta como para disparar continuas ráfagas de esos láseres verdes que todos conocimos, lo cual, claro, hacían que ahorraran mucho más poder y fueran mucho más eficientes y de nuevo baratas. Por eso básicamente todas las naves tipo TIE en cualquiera de sus variantes tenían estos alerones. Así que todo esto explica por qué en realidad el TIE Fighter típico fue una nave con un diseño casi sustentable y de las más eficaces que se tengan registro en cuanto a consumo de energía en la saga. Pero existe una última ventaja poco conocida que creó colateralmente este diseño tan único y desechable de los TIE, ya que prácticamente al recibir un tiro, esta nave podría volar en 1000 pedazos por no tener entre sus sistemas escudos deflectores que sí tenían otras naves como un X-Wing. Por lo tanto, esto llevaba límite a cualquier piloto imperial que se subiera en ellas, y esto solo creó en sus academias a los mejores pilotos de la galaxia. Ya que sí, la filosofía imperial consideraba que todo mundo era desechable, incluidos los pilotos que se montaban a ellas. Pero seamos sinceros, a muy pocos les gustaría morir de esa manera. Por ello, esta carencia de escudo, sumada a la excelente maniobrabilidad de los TIE, crearon a una generación de los más grandes pilotos que se recuerden en la galaxia. Todos pues, o al menos la gran mayoría de los famosos pilotos, habían sido entrenados en las academias imperiales, sabiendo que al subirse un TIE estaban viviendo al límite sin escudos en todo momento. Esto, claro, solo los impulsó a ser mejores pilotos, y por ello muchos de los más grandes nombres de pilotos en la época imperial, inclusive los rebeldes, se hicieron expertos precisamente manejando cazas TIE, como es el caso obvio de Han Solo, pero también del amigo de Luke, Biggs Darklighter, o de 2 de los grandes íconos del Rogue Squadron que fueron entrenados en academias imperiales como lo son Hovi Clivian y Wedge Antilles. Y para reafirmar este punto, debo decir que contrario a lo que se cree, los típicos caza TIE no tenían sistemas de eyección para así hacerlos mucho más simples, lo cual explica también cuál riesgoso era montarse a uno si la nave se dañaba. Aunque claro, como lo vimos en la escena borrada de Han Solo, la versión pesada, el TIE Brute, sí tenía asientos de eyección, e incluso debo decir que algunos pilotos irían más lejos y se les permitiría modificar sus propias cabinas agregando ahí asientos de eyección. Con esto pues, la supervivencia de un piloto de un caza TIE al menos podría aumentar para así ver otro día de batalla. Pero si también quieres conocer otra lista así, con 13 grandes fallas que existían en el diseño de los míticos Star Destroyers imperiales, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.